Evaluación de líneas endocriadas. Las líneas endocriadas son aquellas que son obtenidas por repetidas autofecundaciones a partir de poblaciones de plantas alógamas altamente heterocigotas, como por ejemplo de maíz, girasol o sorgo. Estas líneas, cuando alcanzan la homocigosis, van a constituir los parentales de los futuros cultivares híbridos. La evaluación de las líneas se realiza en base a su fenotipo y en base a su capacidad combinatoria general o específica. La evaluación fenotípica consiste en evaluar a las líneas en selección y en endocría por componentes del rendimiento como pueden ser altura de planta, altura de inserción de espiga, rigidez del tallo, temperatura de canopia y características de la espiga o panoja. También se van seleccionando e identificando aquellas líneas que son buenas productoras de semillas y de aquellas que son buenas productoras de polen para ir dirigiendo los ulteriores cruzamientos. También se evalúa la resistencia a las enfermedades prevalentes en la zona de dispersión de los futuros cultivares y también la tolerancia a factores abióticos como sequía, frío, deficiencia de nitrógeno, etc. También es muy importante evaluar la calidad, es decir, los niveles de proteína, provitaminas, minerales, etc. La evaluación de la aptitud combinatoria tiene como objetivo identificar y seleccionar aquellas líneas que en combinaciones con otras van a producir híbridos superiores. La aptitud combinatoria general consiste en evaluar el comportamiento promedio de una línea en una serie de cruzas para un carácter cuantitativo determinado. La evaluación de la aptitud combinatoria general se realiza normalmente en las primeras generaciones de endocría y dado que en estas primeras generaciones el número de líneas es muy alto, generalmente se utiliza un probador o tester que se cruza por todas las líneas. En base a ello, todas esas F1 línea por probador se prueban en ensayos comparativos y se evalúa el comportamiento de cada línea, seleccionándose aquellas que presentan un comportamiento superior para los caracteres cuantitativos evaluados mediante la aptitud combinatoria. Para la obtención de las cruzas línea por probador, una disposición a campo que se puede utilizar es la de sembrar las líneas en surcos y intercalar el tester cada 3 o 4 surcos a los fines de permitir una buena polinización en el momento de la floración. Obviamente, al llegar este periodo, las líneas son despanojadas, por ejemplo en el caso del maíz, o son líneas macho estériles, por ejemplo en el caso del sorgo y o girasol. Luego se recolectan individualmente las cruzas línea por tester y estas son evaluadas en varias localidades durante varios años a fin de identificar las mejores líneas que presenten buena aptitud combinatoria general. Luego estas líneas siguen el proceso de endocría. El germoplasma que se puede utilizar como probador o tester puede ser una variedad de polinización libre, un compuesto de amplia base, una variedad sintética o generaciones avanzadas de un híbrido, es decir, germoplasma que tenga una alta variabilidad genética, dado que lo que se pretende evaluar a través de la aptitud combinatoria de las líneas es su varianza aditiva.
Dado que la intención de la prueba de aptitud combinatoria es resaltar las líneas que tienen una alta capacidad de combinación, se ha sugerido que los testers o probadores deben ser de características inferiores en aquellos caracteres que se pretenda seleccionar para que se resalte la aptitud de la línea. Además, si se emplean diferentes probadores o diferentes testers, es decir, las líneas se las cruza al mismo tiempo por 2 o 3 probadores, en base a la aptitud combinatoria es posible agrupar a las líneas en los llamados grupos heteróticos, que estos se definen como grupos en los cuales todos los individuos presentan una similar aptitud combinatoria general con un probador en común. La prueba de aptitud combinatoria general puede realizarse en etapas tempranas de la endocría, ya sea en S2 o en S3, dado que se ha comprobado que aquellas líneas que en esa etapa muestren buena aptitud también lo van a mostrar en etapas más avanzadas, y igualmente aquellas que presenten una mala aptitud combinatoria también la van a presentar en etapas avanzadas. O sea que estamos queriendo decir que la aptitud combinatoria general es un carácter de alta heredabilidad. Por eso su evaluación temprana permitirá reducir la cantidad de material a trabajar al eliminar o descartar aquellas líneas que presenten pobre aptitud combinatoria. En cambio, la aptitud combinatoria específica se realiza con las líneas que han superado la prueba de aptitud combinatoria general y que además ya han llegado a homocigosis. En esta prueba se evalúa la varianza de dominancia que se observa en las cruzas línea por línea. Una vez que se obtienen todas las líneas en homocigosis y que ya han pasado la prueba de aptitud combinatoria general, se evalúa la aptitud combinatoria específica. Si el número de líneas lo permite, pueden hacerse cruzamientos todas contra todas, pero generalmente el número de líneas impide esto, por lo tanto se deben realizar cruzas ya dirigidas entre grupos heteróticos que se definieron previamente. Todas estas cruzas, ya sea todas las posibles, si el número de líneas es bajo, o las cruzas realizadas entre grupos heteróticos, se prueban en diferentes ambientes. Esto va a evaluar la varianza genética de dominancia, especialmente para el carácter rendimiento, y permite cuantificar la heterosis en las distintas cruzas con relación a los padres. Y estas mejores cruzas F1 ya constituyen los híbridos experimentales. Con la finalidad de ejemplificar los cálculos de aptitud combinatoria, partimos de un cuadro en el cual observamos el rendimiento de 15 cruzas entre 6 líneas a partir de un sistema de cruzamientos denominado dialélico, en el cual todas las líneas se cruzan entre sí. Para estimar la aptitud combinatoria de una línea en particular, tenemos que tomar el promedio de todas las cruzas en la que intervino esa línea, de la siguiente forma. Para estimar la aptitud combinatoria general, se toma el promedio, en este caso para el carácter rendimiento, observado en todas las cruzas en las que participó cada línea. De esta manera se estima un promedio y luego se identifican aquellas que tienen los promedios más altos, en este caso la línea 4 y la línea 6. La aptitud combinatoria específica, por otro lado, es el comportamiento de una línea en una cruza específica con otra línea. Es decir, en este caso, en el ejemplo que estamos analizando, se van a elegir aquellos que mostraron en sus combinaciones los mayores valores de rendimiento, es decir,
las cruces entre las líneas 1×4, 3×6 y 5×6. En definitiva, el valor real de una línea endocriada se va a demostrar por los cruzamientos en que participa, dado que hay una baja correlación entre las líneas y los híbridos resultantes de los cruzamientos entre ellas para los caracteres de productividad, sobre todo del rendimiento. Por lo tanto, en un programa de mejoramiento destinado a obtener híbridos, es necesario mantener una gran cantidad de líneas y realizar todos los cruzamientos posibles entre ellas para aumentar la probabilidad de obtener híbridos superiores. En síntesis, la evaluación fenotípica, conjuntamente con la de aptitud combinatoria general, permite descartar una gran cantidad de líneas en etapas tempranas de la endocría. Esto, sumado a que la aptitud combinatoria general es un indicador de la magnitud de la varianza aditiva disponible para características cuantitativas objetos de la selección. Estas líneas con aptitud combinatoria general superior luego son evaluadas por su aptitud combinatoria específica, que evalúa la acción génica de dominancia en las cruzas línea por línea. Por lo tanto, en esta aptitud se cuantifica la heterosis o el vigor híbrido de acuerdo a lo expresado en los híbridos con relación a sus líneas parentales, sobre todo para características como el rendimiento. Y las mejores combinaciones en base a la aptitud combinatoria específica ya constituyen los híbridos experimentales. Los conceptos vertidos en esta clase pueden ser ampliados con la bibliografía citada. Muchas gracias por su atención.